1. Tema 2. Procesos básicos, análisis de los puestos de trabajo y planificación. De la gestión de personas. 1. Análisis de puestos de trabajo, definición, importancia e influencias. Esta política de recursos humanos se define como el proceso a través del cual la empresa recopila y analiza la información sobre el puesto de trabajo, con la intención de identificar las tareas, obligaciones y responsabilidades del mismo, de forma que sirvan para establecer el perfil de persona que debería ocuparlo. Es decir, se estudia en qué consiste el puesto de trabajo, tareas, obligaciones y responsabilidades, y al mismo tiempo se establece qué perfil profesional tiene que tener la persona que ocupe ese puesto. Este análisis del contenido de los puestos de trabajo es muy importante para que los trabajadores sepan qué es lo que tienen que hacer cuando llegan al trabajo cada día. En concreto, a. Ayuda a definir y a redefinir la estructura de la organización, es decir, ayuda a definir cómo se reparte el conjunto de tareas de la empresa entre los diferentes departamentos y, dentro de estos, entre los distintos puestos de trabajo. B. Ayuda a estructurar los distintos puestos de trabajo, es decir, ayuda a establecer las distintas categorías jerarquizadas de puestos de trabajo dentro de la empresa. C. Ayuda a comprender la forma en que se distribuye la autoridad dentro de la empresa, quién manda sobre quién y hasta dónde puede mandar. D. Ayuda a definir el alcance de control o número de subordinados a un determinado puesto, es decir, ayuda a definir relaciones de dependencia jerárquica. E. Ayuda a definir los criterios de evaluación del rendimiento, tanto de un individuo como de un grupo. Es más, el análisis de puestos de trabajo ayuda incluso a ponderar los diferentes aspectos que evaluamos. F. Ayuda a evitar la redundancia de empleados, es decir, ayuda a evitar duplicidades de empleados, lo cual es muy habitual en caso de fusiones, adquisiciones o reducciones de plantilla en una empresa. En este último caso habrá X tareas que serán prescindibles, pero otras tareas tendrán que ser reasignadas. G. Sirve de guía a los supervisores y personas interesadas a la hora de dar referencias o preparar historiales personales de sus empleados. 2. Cuestiones clave en el proceso de análisis de puestos de trabajo. El proceso de análisis de puestos de trabajo es un proceso dinámico y flexible, distinto en función de la empresa, que transcurre en varias etapas. 2. A. Establecer los objetivos del análisis, es decir, establecer qué información nos interesa recopilar, con qué fin y qué procedimiento vamos a seguir para ello. B. Delimitación del análisis, se trata de dar respuesta a 3 cuestiones. ¿Qué puestos se van a analizar? En caso de que se haga el análisis por primera vez se analizarán todos los puestos de trabajo, o al menos los puestos clave. En cambio, se analizarán puestos de trabajo concretos si la empresa se reestructura, se aplican nuevas tecnologías o procedimientos de trabajo que modifican sustancialmente el contenido de un determinado puesto, o aparecen nuevos puestos de trabajo. Cuando se hará el estudio, normalmente, cuando se crea la organización se lleva a cabo un primer análisis de todos los puestos de trabajo. Sin embargo, como todas las empresas van evolucionando, si se producen cambios sustanciales hay que volver a replantear el análisis de puestos de trabajo, o al menos de algunos puestos. ¿Quién lo va a realizar? En algunos casos se encargará a un analista interno de la empresa en colaboración con la persona que ocupa cada puesto de trabajo y su superior. Lo más habitual es que este analista interno sea una persona del Departamento de Recursos Humanos, formada para realizar ese análisis. Sin embargo, si la empresa es muy pequeña y no hay analista interno, será el propio trabajador quien responderá a una serie de cuestiones que servirán para analizar su puesto de trabajo. Pero también es posible que este análisis de puestos de trabajo se subcontrate a una empresa especializada que nos envíe un analista externo. Ambas posibilidades tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Evidentemente, el analista interno conoce mejor la empresa y lo que se hace en cada puesto, de forma que a priori parece que el proceso puede ser más sencillo. Por su parte, el analista externo es probablemente un técnico más objetivo que un analista interno, aunque puede que el proceso se alargue porque parte de cero. Además, si la empresa es grande siempre le va a salir más caro subcontratar a un analista externo. C. Análisis de puestos propiamente dicho. El objetivo es reunir datos sobre las distintas actividades laborales de cada puesto, las conductas requeridas del trabajador, condiciones laborales propias de cada puesto, y capacidades que tiene que reunir la persona que ocupa ese puesto. Para reunir estos datos la empresa dispone de distintas fuentes de información. Entrevistas, es una de las técnicas más habituales. El analista normalmente va haciendo una entrevista, que puede ser tanto abierta como estructurada, a la persona que ocupa el puesto y a su superior o solo al primero. Obviamente, la ventaja de las entrevistas es que permiten obtener información detallada fácilmente, si bien son costosas y requieren tiempo. Además, siempre se puede producir una cierta distorsión en la recogida de la información, sobre todo cuando el trabajador cree que lo que diga va a repercutir en su vida laboral. La observación, en este caso, el analista observa al trabajador en su día a día, va tomando notas y describe las tareas, obligaciones y responsabilidades de cada trabajador. Uno de los problemas que plantea esta fuente es que el trabajador puede incomodarse por el hecho de estar siendo observado. Además,
La observación solo es adecuada para puestos de trabajo que efectivamente se 3. Pueden observar por ser manuales o repetitivos. En cambio, no se puede usar para trabajos muy intelectuales. Los grupos de expertos consisten en reunir la opinión de un conjunto de especialistas, normalmente trabajadores o supervisores muy experimentados, que aportan información acerca de en qué consiste el puesto de trabajo. Esta técnica, salvo que el trabajo sea muy sencillo, se usa más bien como complemento de otras fuentes de información. La ventaja es que permite obtener detalles o matices relativos a un puesto de trabajo que por medio de la observación no se perciben. Sin embargo, es un método lento y costoso. Los cuestionarios, en este caso es el propio trabajador quien responde a una serie de preguntas relativas a su puesto de trabajo. Es un método razonablemente rápido y económico, de hecho nos permite estudiar todos los puestos a la vez, pero obviamente no permite recoger detalles relativos a un puesto de trabajo. Además, lo verdaderamente difícil es elaborar un cuestionario aplicable a todos los puestos de trabajo. Los diarios o bitácoras son un registro que lleva a cabo el trabajador a intervalos regulares de tiempo sobre las tareas que lleva a cabo, y el tiempo que dedica a cada una de ellas. La ventaja de este método es que permite obtener información de puestos muy especializados o intelectuales, pero, nuevamente, el trabajador puede exagerar la importancia de su puesto, tanto en cuanto a lo que hace como al tiempo dedicado. Toda esta información será analizada por la empresa usando muy diversas técnicas, para convertirla en información útil que permita obtener los objetivos de la etapa. Para este análisis existen un montón de técnicas en las que no vamos a entrar. Descripción y especificación del puesto. En esta fase se formaliza por escrito el resultado del análisis. Para ello se elaboran dos documentos, que se juntan en uno solo. Descripción de puestos es el documento que recoge la información relativa a un puesto de trabajo, tareas, obligaciones, responsabilidades y contexto. No existe un formato estándar, pero en casi todos nos encontramos con 1. Identificación del puesto. Incluye la denominación del puesto, área a la que pertenece, ocupante actual del puesto, fuentes de información empleadas, superior inmediato y la fecha y autor del análisis. 2. Resumen del contenido del puesto. Se reseña brevemente qué es el puesto, por qué y para qué se lleva a cabo, es decir, resume la razón de ser del puesto. 3. Enumeración detallada de las tareas, obligaciones y responsabilidades asignadas al puesto de trabajo. 4. Contexto o condiciones del puesto de trabajo. Especificación del perfil para el puesto o profesiograma, es el documento, a veces continuación del anterior, que recoge las características que debería tener la persona. 4. Que ocupe el puesto para desempeñarlo correctamente. Tampoco aquí existe un formato estándar para todas las empresas, sino que cada una lo hace un poco a su manera. En cualquier caso, el profesiograma suele contener 1. Requisitos de edad y género. 2. Formación general y específica. 3. Experiencia profesional requerida, laboral general, laboral específica o experiencia en el mundo. 4. Conocimientos y destrezas particulares que se requieren para el puesto. 5. Requisitos de inteligencia general, razonamiento abstracto, razonamiento numérico o aptitud verbal, espacial o mecánica. 6. Rasgos de personalidad. 3. Planificación de la gestión de personas, concepto, importancia e interrelaciones. La planificación de recursos humanos es el proceso de elaboración e implantación de planes y programas por el cual una empresa asegura el número suficiente de personal, con la cualificación necesaria, en los puestos adecuados y en el tiempo oportuno, para hacer las cosas útiles económicamente. En definitiva, se trata de un mecanismo dirigido a dotar a la empresa en cada momento de la plantilla que necesita, tanto en cantidad como en cualidad. Esta PRH es lo que ha permitido dotar a la Dirección de Recursos Humanos de un carácter estratégico, que ya no cumple una función meramente administrativa, sino que elabora una auténtica estrategia de recursos humanos, y que ha convertido a los directores de recursos humanos en auténticos directivos de empresa. Ahora bien, esta PRH solo tiene sentido cuando está integrada en la planificación general de la empresa, PGE, es decir, la PRH ya no es una reacción a la PGE, no está subordinada a ella, sino que forma parte de la misma. Y una forma de diferenciar entre una y otra es atender a las preguntas que trata de responder la PRH, vs las preguntas a las que trata de responder la PGE. PGE/PRH. ¿En qué negocio estamos? ¿En qué negocio queremos estar o dejar de estar? ¿Qué tipo de trabajadores necesitamos para competir en los negocios en los que queremos estar? ¿Sobre qué fuerzas del mercado tenemos que actuar? ¿Qué capacidades humanas necesitamos para actuar en estos mercados? ¿Qué recursos actuales nos permiten desarrollar el plan? ¿Cuántos empleados necesitamos y con qué cualificación para desarrollar ese plan? ¿En qué mercados específicos se deben concentrar los recursos y qué objetivos se deben conseguir? ¿El personal actual es suficiente o hay que reclutar? ¿Qué recursos es necesario adquirir para alcanzar los objetivos? ¿Qué tipo de personal adicional se necesita o cuántos trabajadores deben ser formados y con qué objetivos? 5. La PRH persigue diversos objetivos.
1. Mejorar la utilización del personal y reducir costes. La PRH permite conseguir una plantilla óptima, en la que ni sobre ni falte gente, que permita reducir costes. 2. Ser una base de información sobre el personal. La PRH mantiene a la empresa informada sobre el estado de su plantilla. 3. Proporcionar una base para planificar el desarrollo profesional del empleado de forma organizada. 4. Mejorar los procesos de planificación estratégica. Evidentemente, para planificar unos objetivos estratégicos hay que ser realista con los recursos que tenemos, entre los que están los empleados. 5. Concienciar sobre la importancia de la dirección de recursos humanos. Si planificamos algo es porque es importante. 6. Es una herramienta que permite evaluar otras políticas de personal. La PRH define un plan y unos objetivos. Al cabo del tiempo, eso permite comparar lo conseguido con lo previsto. Hoy en día, todos estos fines se logran de forma sencilla gracias a las nuevas tecnologías de la información, que permiten a la empresa elaborar un sistema de información de recursos humanos, programa específico que permite gestionar los recursos humanos y recopilar información sobre los empleados. Teniendo en cuenta que la PRH pretende detectar las necesidades de personal de la empresa, tanto en número como en calidad, en ella nos vamos a encontrar siempre con aspectos cuantitativos y con aspectos cualitativos. Aspectos cuantitativos: ¿cuántos empleados necesitamos? Aquí tenemos que diferenciar entre las necesidades brutas de personal, total de personal que necesita la empresa para un momento determinado, con independencia de su plantilla actual, y las necesidades netas, diferencia entre las necesidades brutas y la plantilla actual, teniendo en cuenta que a la hora de calcular las necesidades netas la empresa puede jugar con su plantilla actual, para determinar las necesidades cuantitativas de personal. Lo primero que debemos tener en cuenta es la previsión de la demanda, que es lo que va a marcar el volumen de producción a conseguir. Pero también debemos tener en cuenta otros factores. Aspectos cualitativos: ¿qué cualidades deben tener los empleados? Aquí hay que tener en cuenta qué estrategia competitiva sigue la empresa. Y, lógicamente, esto va a influir en sus necesidades cualitativas de personas. Esta estrategia competitiva nos va a condicionar cómo diseñamos los puestos de trabajo, qué tareas y responsabilidades asignamos a cada puesto de trabajo. Normalmente, las empresas empiezan calculando las necesidades cuantitativas y cualitativas brutas, después consultan su sistema de información de recursos humanos y terminan calculando las necesidades brutas. 6. 4. Etapas en la planificación de gestión de personas. En el proceso de planificación de los recursos humanos podemos hablar de 4 etapas. A etapa de inicio: en esta etapa se fijan los objetivos, teniendo en cuenta siempre la planificación general de la empresa y los objetivos generales concretos de los que derivan las necesidades de personal. B. Análisis de la situación laboral actual. En esta fase se analiza tanto la demanda como la oferta de recursos humanos. Análisis de la demanda de recursos humanos. Pronóstico. La demanda de recursos humanos depende de muchos factores, algunos externos, coyuntura económica, modas, aparición de nuevos competidores o de productos sustitutivos, y, en definitiva, todos los factores PEST, políticos, legislativos, sociodemográficos y tecnológicos, otros organizativos y otros laborales relativos a las características de la plantilla. Con toda esta información, la empresa puede usar diversas técnicas de previsión de la demanda de recursos humanos que pueden ser de 2 tipos. A. Métodos de previsión cuantitativos. Se basan en las matemáticas y la estadística para predecir la demanda de recursos humanos. Estos métodos se basan muchas veces en los datos del pasado para predecir los datos del futuro, lo cual solo sirve si el entorno es estable. B. Métodos de previsión cualitativos. Son menos precisos pero permiten conciliar mejor los intereses de la empresa y los de los empleados al estar basados en las opiniones de expertos. Aquí se incluirían el método del FIO, la técnica del grupo nominal. Sin embargo, es muy frecuente que las empresas combinen ambos tipos de métodos para hacer una mejor estimación de la demanda. DRRRHH. Análisis de la oferta de recursos humanos. Predicción. Aquí nos encontramos tanto con un análisis de la demanda interna como con un análisis de la demanda externa. El análisis de la oferta interna consiste en conocer quiénes son nuestros empleados actuales. Pero este análisis de la oferta interna de trabajo no es estático, sino que también hay que tener en cuenta las posibles entradas y salidas previstas para un periodo de tiempo determinado, es decir, se genera una especie de plantilla teórica para un periodo de tiempo determinado. Y todo esto está muy facilitado por los sistemas de información de los recursos humanos y las llamadas auditorías o inventarios de recursos humanos, resumen de las características de su plantilla. Este análisis de la oferta interna debe complementarse con un análisis de la oferta externa de recursos humanos, sobre todo en el caso de que se prevea que pueden aparecer vacantes que no pueden cubrirse internamente. Conocer el mercado externo de trabajo es analizar una gran cantidad de variables. Generalmente, las empresas conocen muy bien qué tipo de profesionales abundan en el mercado laboral y qué tipo de profesionales escasean. 7. C. Estudio de los desajustes entre la oferta y la demanda de recursos humanos. Comparando la oferta y la demanda de recursos humanos podemos encontrarnos con 3 situaciones. Exceso en la oferta de recursos humanos. Hay más plantilla de la necesaria.
de forma que habrá que tomar medidas para corregir este desequilibrio. Defecto en la oferta de recursos humanos, hay menos plantilla de la necesaria, en número o en cualidades. En el segundo caso habrá que recurrir a la formación y al reciclaje de los trabajadores o los movimientos internos dentro de la plantilla. En el primer caso, en cambio, habrá que recurrir al reclutamiento de nuevos empleados o incluso a la subcontratación de servicios, es la llamada política del make or buy. Y por supuesto también aquí podemos pagar horas extra a nuestros empleados o contratar a nuevos empleados a tiempo parcial. La oferta es igual a la demanda, aquí simplemente habrá que hacer pequeños ajustes. Elaboración de planes de recursos humanos. En esta fase se elabora una guía que va a orientar las distintas actuaciones de recursos humanos. En ella se incluyen todos los pronósticos elaborados y se van marcando líneas de actuación acerca de qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, cuándo se quiere hacer, qué recursos son necesarios y a quiénes afecta esa actuación de recursos humanos. Estos planes pueden ser de tres tipos. O planes estratégicos, tienen un horizonte temporal más largo y recogen las líneas generales de actuación en materia de recursos humanos. Deben incluir cuadrado negro pequeño líneas de actuación orientadas a la adquisición de competencias, selección y formación. Cuadrado negro pequeño líneas de actuación orientadas al desarrollo de competencias, formación y evaluación. Cuadrado negro pequeño líneas de actuación de competencias, es decir, líneas que se establecen para que los empleados actúen y hagan lo que tienen que hacer. Para ello es importante motivar y mantener un buen clima laboral. Cuadrado negro pequeño líneas de actuación orientadas a la eliminación de competencias. O planes alternativos, plan B son aquellos que se elaboran para cubrir aquellas situaciones, menos probables, que no quedan recogidas en los planes estratégicos. O planes funcionales u operativos, son aquellos en los que se materializan en el corto y medio plazo los planes estratégicos.